Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de inaugurar en el Instituto de México, aquí en París, la exposición Jusqu'à la fin des temps, hasta el final de los tiempos, se podría traducir, que reúne los trabajos de Mercedes Gertz y Carmen Mariscal, ambas artistas mexicanas, que diseccionan los cuentos de hadas de nuestra infancia, explorando la parte más primitiva de nuestro psiquismo. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de sus brillantes trayectorias en el mundo del arte, Mercedes Gertz y Carmen Mariscal han sido tan amables de venir a nuestros estudios. Buenas tardes a ambas. Gracias, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias a vosotras por haber hecho el esfuerzo de venir hasta estos estudios. Digamos antes que nada que Mercedes Gertz ha nacido en la Ciudad de México y que va a ser graduada en la Escuela de Arte y Diseño Parsons en Nueva York y que eres además doctora en psicología. Tu primer trabajo en relación con el arte fue un programa para la Fundación Guggenheim en México, ¿no? Para los niños. Bueno, fue cuando estudiaba yo en Nueva York. Había un programa que era parte del Guggenheim, que lo había fundado una mujer que se llama Natalie Lieberman en los 70s, cuando quitaron el presupuesto para el arte en las escuelas, y consistía que artistas iban a las clases de los niños y ayudaban con arte para accesar el currículo. O sea, no era arte, era arte por educación. Y esta mujer adoraba México y un día me dijo, el día que regreses, haz este programa en México. Entonces era el programa de Nueva York, pero que echamos a andar en México. Era aprendiendo a través del arte. Exactamente, aprendías matemáticas, historia, ciencias, pero a través del arte. Entonces entramos a escuelas de bajos recursos, donde había mucha deserción de niños, y resultaba que con este programa, pues los chavitos que no podían conectarse de la manera tradicional de aprender, aprendían y eran mentes maravillosas, nada más que ahora sí les están hablando en un idioma que entendían que es el arte. Entonces, pues tuve la fortuna de poder hacer eso en México. Imagino que utilizabas muchos artistas mexicanos. Tuvimos un grupo de artistas fabulosos. Y se hizo una generación muy linda y hicimos, después de un año trabajar con los chavos, exponíamos las obras en museos importantes. De hecho, el primer museo que nos abrió las puertas fue José Luis Cuevas en su museo. Y los niños, bueno, tuvieron oportunidad de conocerlo y ver sus obras ahí expuestas. Fue una experiencia, pero marcó mi vida. Para siempre. Un verdadero lujo, ¿no? Estar en la casa de Cuevas, increíble. Sí. Expliquemos también que Carmen Mariscal ha nacido en Palo Alto, en California, pero que has crecido en México y que desde hace muchos años ya vives aquí en París y trabajas en la capital francesa. Vas a realizar estudios de historia del arte en México, ¿no? Y también de pintura y artes plásticas en Barcelona y en Inglaterra, en Winchester, si no me equivoco. Sí. La historia del arte desempeñan un papel muy importante, ¿no?, en tu trabajo. Sí, yo siempre estuve dividida entre si estudiar historia del arte o ser artista. Y creo que al final las dos cosas han logrado unirse y puedo trabajar. Siempre estoy a caballo entre dos, entre la historia, entre lo que pasó, entre de dónde venimos, tanto nosotros como artistas, todo el bagaje que tenemos los otros artistas y nosotros, cada familia, cada persona, cada ser humano. Y me gusta contar esas historias, pero de manera plástica más que de manera de investigadora o de historiadora, aunque sí requiere investigación. Precisamente una de tus primeras exposiciones individuales, Soy, se llamaba, la realizas en el Museo de Historia de San Petersburgo, en Rusia, ¿no? ¿Cómo salió esa exposición? Pues mi hermana es bailarina y estaba estudiando en la Vaganova en San Petersburgo y me invitó a pasar un tiempo con ella y pasé un par de meses yendo y viniendo y conocí a otros artistas que les gustó mi trabajo y me dijeron que si quería exponer ahí, y eso fue en los principios de los 90s. Entonces era una época muy interesante para exponer en Rusia. Expuse una instalación y no estaban acostumbrados en esa época de ver instalaciones y eran unos retratos transparentes que se fundían un poco con los muros descarapelados y viejos del Museo de Historia, que no estaba restaurado. Era un San Petersburgo soviético todavía, ¿no? Casi, sí, ¿no? Era el principio de la perestroika. Mercedes Gertz, fuiste conservadora en las galerías del Consulado de México en Los Ángeles. Imagino que fue una experiencia muy enriquecedora también, ¿no? Bueno, fue maravilloso trabajar con los artistas locales que estaban en Los Ángeles,
pero también con toda esta experiencia de aprendiendo a través del arte, les pedía yo que si el fin de semana podíamos hacer talleres para las comunidades hispanas, sobre todo, que era la comunidad que nos recibía, para que encontraran y para que entendieran su trabajo. Entonces venían bueno, invitábamos a los niños, pero venían los papás y había un diálogo con los artistas y era bien bonito empezar a ver cómo el arte, pues yo con esta cosa de aprendiendo a través del arte, te sigue enseñando, ¿no? Era muy divertido porque llegaban artistas que decían, es que yo no sé lo que estoy expresando, no sé por qué hago lo que hago. Y platicando un poco, pues nos dábamos cuenta que estaban enfrentando un miedo o que estaban tratando de rescatar una memoria familiar. Entonces eso lo empezaban con la imaginación que tienen, decidíamos hacer un taller y bueno, así nos pasábamos los fines de semana. Hasta poesía acabamos haciendo, fue maravilloso. La percepción del arte, Mercedes, allí en Los Ángeles, en California, es diferente de la de Europa. Quizás hay menos complejos. Se puede osar hacer cosas más. Bueno, yo los complejos los aprendí a querer porque los complejos acaba siendo lo que necesitamos enfrentar y yo creo que de los complejos vienen los mejores proyectos de arte. Entonces, yo me acuerdo que en México decían, es que ese es un acomplejado, y era como un insulto, y ahorita creo que prefiero dar las gracias, ¿no? Bueno, qué bueno que me enseñen por ahí un complejo, porque a lo mejor puede ser una posible investigación de un proyecto de arte. Me siento aliviado, mis complejos servirán para algo, quizás algún día. Sí, son valiosísimos, sí. Volviendo a la exposición que acabáis de inaugurar aquí en el Instituto de México, ¿de dónde sale ese enigmático título de Hasta el fin de los tiempos, Carmen Mariscal? Pues los cuentos de hadas siempre empiezan había una vez. Y nosotros quisimos poner el título de la exposición que empezara con el final. Y entonces es 3 puntos, jusqu'à la fin de temps, hasta el fin de los tiempos, o en español sería para siempre. Y nos gustó en francés porque suena bastante dramático, no es para siempre, es para siempre, pero más para siempre, es el fin de todos los tiempos. Y los cuentos de hadas... era ver qué pasó después del cuento de hadas, ¿no? Se casa la novia y vivieron felices y luego ¿qué pasó? Y entonces queríamos hablar de todas esas historias y de todas esas cosas que te van contando desde chiquito y después qué. En España diríamos si fueron felices y comieron perdices, eso se acaban los cuentos. Cuéntanos, ¿cómo fue el encuentro con esa mansión que parece una casa de cuento de hadas en Normandía? En la que basas tu instalación aquí. Sí, fue muy interesante porque me presenté un proyecto para una beca para hacer una residencia en la cual tenía que hacer un proyecto en tela, para escultura en tela, y no sabía qué hacer. Y la familia de mi esposo tiene una casita de pescadores en el norte de Francia y me dediqué a ver qué había en el ático. Y en el ático me encontré con esas sábanas que estaban rotas y agujeradas y empecé a preguntar y a hacer la investigación que de dónde venían. Y resulta que venían de la casa de la bisabuela que había vivido en esa casa, pero bueno, que después de muchas tragedias y cosas la habían tenido que vender hacía muchísimos años, pero tenían guardado sin poder tirar nada, y esas cosas eran como las migajas de la memoria de lo que nadie quería, pero para la abuela lo había guardado siempre porque tenía un significado muy especial. Y entonces me puse a coserlas y todo, porque había habido un incendio en los años 50 y una de las torres del castillo, digo entre comillas porque era un castillo del siglo XIX, se había quemado. Y para mí esa torre que se había quemado era como dicen en francés, un membre fantôme, o sea, como una pierna que a alguien se le corta y sigue existiendo. Entonces, sigue doliendo. Entonces me dediqué a reconstruir esa torre cosiendo, reconstruir la memoria del lugar con las sábanas, que es lo más íntimo que tenemos. Es casi como la piel, porque es lo que toca el cuerpo, y todas las cosas más importantes de nuestra vida, nacemos, nos morimos, soñamos, todo en unas sábanas. Y las quería usar, y en esas sábanas bordé todos los secretos de la familia o de la zona, porque después averigüé que la zona había estado ocupada en la Segunda Guerra Mundial, pero nadie se acordaba en el pueblo o no se querían acordar.
y entonces hice todo un trabajo de investigación histórica alrededor de eso. Tomé las hojas que estaban en el bosque, las ramas hice en resina, hice moldes y las volví a hacer, las hojas en cerámica, las bañé con plomo porque el plomo es de lo que están las balas de guerra hechas y parecen como chorreadas, un poco como una sangre. Y quería como decir, bueno, los seres humanos muchas veces no podemos ser testigos porque a lo mejor ya se nos olvidó. Y entonces vi a los árboles y a las hojas como testigos de esta memoria. Y después, poquito a poquito, y bordé esas sábanas en hilo fosforescente, y cuando la luz se apaga, los secretos se revelan. Y de una cosa que hemos hablado mucho Mercedes y yo son como de todos estos arquetipos, porque claro, Mercedes es doctora en psicología. ¿Y qué significa el bosque? Y los secretos y el inconsciente. Y entonces esa instalación, el bello lugar, porque así se llama el pueblo. Sí. Beautiful Place. Sí, le puse el Beautiful Place porque es una cosa un poco, en cierto sentido, sarcástica, porque tantas tragedias pasaron ahí. Bello lugar, cuando te acercas a tu instalación, que es mágica, encontramos unos árboles que están hechos con alambre de espinos. Sí, llevo como 16 años trabajando con alambre de púas. Empecé... Es peligroso, además. Sí, pues aquí tengo unos varios hoyos por todos lados. Pero empecé a trabajar con eso después de un viaje a Tijuana, en donde me impresionó mucho la frontera. Y justo ahí también nos une con el trabajo de Mercedes, que ya ha trabajado en la frontera de México y Estados Unidos. Y para mí el alambre de púas al principio representaba la frontera y todas las fronteras, entre los seres humanos, entre los unos con los otros, y entre el cuerpo y entre el interior y el exterior. Y cuando vine a Europa, me di cuenta que el alambre de púas representaba todo el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, como el mismo material representaba dos cosas, pero eran dos cosas que dividían, dolían y separaban. Y entonces yo trato de usar el alambre de púas muchas veces también para unir lo que separa, usar lo que separa para unir. Me dirijo ahora a Mercedes Gertz. Cuéntanos qué es la Gualinche. La Guadinche... ¿Qué es lo que presentas? Es el título de la obra que tú presentas. Es lindo lo que dice ahorita Carmen, porque la Guadinche justamente es un símbolo para mí conciliatorio entre dos arquetipos de femeninos de México, que es la Virgen de Guadalupe y la Malinche, ¿no? La Virgen de Guadalupe, nos enseñan desde chiquitas en nuestros colegios católicos, que es la madre del primer mexicano, y la Malinche, que sí es la madre del primer mexicano, ¿no? Esta mujer que le dieron los aztecas a Cortés como regalo y que acabó siendo el intérprete, y que le dio un hijo a Cortés, el primer mexicano, ¿no? Y a ella estamos acostumbrados a tratarla muy mal. En México, cuando decimos a alguien malinchista, le estamos diciendo que es un traidor. Entonces, ¿qué hacemos cuando la madre real la maltratamos y esta madre virtual de esta santa, pues es la que nos enseñan a querer? ¿Dónde quedamos entonces las mujeres mexicanas entre estos dos arquetipos? Entonces, por eso también yo creo que fue un ejercicio conciliatorio de unir estas dos mujeres y crear una. Y ayer que estaba yo en la exposición me estaba dando cuenta que me gusta habitar esos espacios incómodos. Entonces, en la pieza de la Guadinche, uso el cuerpo de mi mamá en su vestido de novia y pongo mi cabeza, es la mía, un poco dislocada, y pongo los rayos del símbolo de la guadalupana con unas piernas que son como muy vanidosas porque hasta zapatos de tacón tienen, y alrededor hay estos senos, ¿no? Que eso lo agarré de una revista pornográfica. Nunca había visto tantos senos reunidos en una obra. Sí. Mis hijos se asustan un poco y me dicen, mamá, ¿qué haces? Pero bueno, es una imagen que es la primera vez que se exhibe, la quiero mucho y me da como mucha ternura.
Guadinche. Se podría ver la sombra de Luis Buñuel, ¿no? El realizador español, en tu trabajo. Comparte su irreverencia, incluso su anticlericalismo terrible, ¿o no? Pues yo creo que sí. Bueno, es una gran flor la que me estás echando y no lo había pensado nunca así, pero sí, sí me educaron en colegio católico. Y siempre me regañaron mucho porque hacía yo las preguntas muy incómodas que nadie quería, que siempre me acaban castigando. Pero lo único que hicieron fue que me empezó a dar mucha curiosidad, ¿no? Entonces yo creo que también muchas del trabajo que hago es como revisitar esas preguntas que nadie me quería contestar o no me quedaba satisfecha con las respuestas. ¿No ha habido quejas de ciertos sectores católicos? Pues hasta ahorita no, pero no sé porque es la primera vez que les pongo, pero me he dado cuenta que la han recibido como con mucho cariño. Y entonces, pero bueno, vamos, ya adquirirá una historia, ya veremos cuál es. Hablando de reacciones, ¿has tenido alguna reacción de la familia que habitaba esa casa ahí en Normandía? No directamente, pero una de las piezas que pertenecen a ese universo que no está expuesta ahora es que tomé una foto y luego dibujé de esa torre, de la original, y se la mandé a varios miembros de la familia. Pero ya es una familia que está muy, muy desperdigada y todo. Y se las mandé a varios y les dije, por favor, díganme qué les provoca esta imagen. Y fue muy, en una palabra, y fue muy interesante porque para unos me dijeron elegancia, otros recuerdo, otros miedo, otros pánico, otros belleza. Entonces, y después les grabé eso en acero, las hice en serigrafía, esas imágenes, y les grabé a cada persona que había dicho en acero debajo lo que habían dicho. Y dije, ¿cómo guardamos en nuestra memoria la misma imagen y cómo para cada persona es distinta? Mucho tendría que decir la psicóloga, ¿no? No, bueno, me encanta oír a esta mujer porque aparte me echa a andar en otras ideas y es que, bueno, es como los hermanos de una familia, ¿no? Que cómo les fue en el viaje a Acapulco. Digo, uno dice que es maravilloso y el otro fue una pesadilla. Pero los cuentos de hadas también tienen ese lenguaje que es simbólico y por el cual se pueden accesar temas de los cuales nadie quiere hablar. Entonces, por eso esta instalación maravillosa que hiciste, Carmen, es tan movedora. A mí me conmueve tanto porque habla justamente de esos tabús que nadie quiere encontrar. Y la única manera de poderlos medio aproximar es con lo mitopoético, ¿no? Que es el lenguaje de los cuentos de hadas y el de los sueños. Pero sí, sí has echado a andar ahí una maquinita en mi cabeza que a ver cómo la puedo parar. Ayer fue el vernissage, imagino que estaréis de acuerdo ambas que fue un éxito, ¿no? Mucha gente. Ay, bueno, pues sí. Yo quedé muy contenta. Sí, no, ¿Carmen? Yo también. De verdad fue muy emotivo ver a tanta gente tan apoyadora porque la verdad llevamos muchos años trabajando cada una por separado en estos proyectos y después juntas y poder compartir esto con todo el mundo fue un regalo. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Instituto de México para visitar la exposición Jusqu'à la fin des temps, que podríamos traducir como "y fueron felices y comieron perdices", hasta el fin del tiempo, que reúne los trabajos de Mercedes Gertz y de Carmen Mariscal. Muchísimas gracias a ambas. Recordar que estará abierta hasta el 31 de mayo. Permitidme también dar las gracias a Julián y a David, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena de televisión uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.